Bien, en este esquema de acá tenemos una vesícula dentro del fagocito. Hay un complejo enzimático que se arma en el momento que el fagocito se activa. Y este complejo enzimático forma una enzima que se denomina en este caso la NADPH oxidasa. Y la NADPH oxidasa, ¿qué hace? Oxida al NADPH. Acuérdense que cuando se oxida una molécula se le quita un electrón y cuando se reduce una molécula se le está cediendo un electrón. Entonces, la NADPH oxidasa, que aquí aparece como oxidasa citoplasmática porque es una oxidasa que está en parte en el citoplasma, oxida el NADPH, le quita un electrón, por lo tanto lo deja como NADPH reducido con un electrón menos, y ese electrón se lo pasa al oxígeno, transformando el oxígeno en una especie reactiva de oxígeno porque quedó con un electrón desapareado. Bien, entonces queda el oxígeno reducido. Y ese oxígeno reducido se denomina anión superóxido. El anión superóxido mediante otras reacciones se transforma en peróxido de hidrógeno y este peróxido de hidrógeno mediante otras reacciones se puede transformar en otras especies reactivas de oxígeno, principalmente mediante enzimas como por ejemplo la mieloperoxidasa que pueden transformarla en otras especies reactivas de oxígeno mucho más potentes que pueden degradar moléculas. Esa es mi perrita chillando porque escuchó un gato arriba del techo. Ya. Este esquema de acá es de apoyo a lo mismo que estaba diciendo anteriormente. Aquí está la NADPH, aquí está la NADPH oxidasa. La NADPH oxidasa oxida el NADPH, le quita un electrón, queda el NADPH reducido. Este electrón se lo pasa al oxígeno, transforma el oxígeno en una especie reactiva de oxígeno, como el anión superóxido, el cual mediante otras reacciones se puede transformar en peróxido de hidrógeno. También se pueden formar especies reactivas de nitrógeno, como el peroxinitrito, y todas estas especies reactivas de oxígeno y especies reactivas de nitrógeno finalmente van a actuar sobre los microorganismos. Aquí les dejé todo escrito, lo vamos a ir leyendo para hacer algunos comentarios y ustedes después esta es una parte un poco compleja de la materia, pero ustedes después en la clase presencial me consultan cualquier duda que tengan. Ya, entonces tenemos la NADPH oxidasa, que también se denomina fagocito oxidasa. Es una enzima que oxida. ¿Y qué es lo que oxida? Al NADPH. Por lo tanto, oxida el NADPH. ¿Qué es el NADPH? Nicotinamida, adenina, dinucleótido, fosfato reducido. Esta molécula ustedes ya la conocen, esto lo pasaron en bioquímica, así que no son nombres nuevos, ¿bien? Reduciendo el oxígeno a anión superóxido, y el anión superóxido es el primer radical libre que se forma. En neutrófilos se denomina este proceso estallido respiratorio o estallido oxidativo y acompaña la fagocitosis. Acuérdense, aquí estamos viendo cómo se forman los radicales de oxígeno. Para contextualizar, vamos a ver cómo se forman los radicales de oxígeno que degradan microorganismos. Vamos a ver después cómo se forman los radicales de nitrógeno que degradan microorganismos. Y tanto los radicales de oxígeno como los radicales de nitrógeno cumplían funciones similares a las que cumplían las enzimas lisosómicas. Bien, ¿cuál es la función? Degradar microorganismos. Acuérdense que los radicales de oxígeno y nitrógeno no solo se forman acá. Nosotros vimos en materia anterior que también se formaban procesos normales de la respiración celular. Y vamos a ver que el nitrógeno, el óxido nítrico, también se forma como un vasodilatador. Y cuando se va acumulando esta molécula puede causar en ciertos casos formación de radicales libres. Bien. Entonces, la NADPH oxidasa es un complejo enzimático constituido por al menos 7 subunidades que en el neutrófilo en reposo se encuentran en la membrana plasmática y en el citoplasma. Cuando el neutrófilo se activa en respuesta a estímulo, se traslocan a la membrana del fagosoma, que es donde está guardado el microorganismo o el antígeno que se fagocitó, se ensambla este complejo enzimático y se vuelve funcional. Por lo tanto, empieza a formar especies reactivas de oxígeno. ¿Ya? A continuación, el anión superóxido, que es el mismo que aparece acá, que es el primer radical de oxígeno que se forma, se va a transformar en peróxido de hidrógeno, que sería el segundo radical de oxígeno que se forma, pero el peróxido de hidrógeno no es muy eficaz al degradar microorganismos.
Bien, y por lo tanto hay otra enzima que se denomina mieloperoxidasa, que está en los gránulos azurófilos que se encuentran dentro de los neutrófilos. Ustedes deben haber escuchado de esos gránulos cuando vieron histología, lo vamos a ver en la parte de inmuno también. Esto se transforma, estos gránulos, con la enzima mieloperoxidasa, transforman el peróxido de hidrógeno en otro radical libre que es el hipoclorito. Y el hipoclorito es un potente antimicrobiano y destruye microorganismos por halogenación, que es unión de esta molécula, y por lo tanto oxida proteínas y lípidos de los microorganismos. Ustedes deben tener presente en todo momento que esto no es 100% efectivo, por lo tanto, estos radicales libres que debieran estar actuando solamente sobre microorganismos se liberan al medio y producen estos mismos daños sobre la membrana de las células. Y eso explica por qué un proceso inflamatorio va causando daño a nivel de las células por destrucción de las proteínas, por destrucción de los lípidos y también por destrucción o daño en el DNA. Y eso explica por qué una inflamación persistente puede inducir a que una célula sufra un cambio que se transforme finalmente en una célula neoplásica. ¿Ya? Todo eso es lo que yo necesito que vayan asociando. Este sistema es el más eficaz bactericida en neutrófilos. Además, el peróxido de hidrógeno también se puede convertir en el radical hidroxilo, que como otros radicales libres derivados del oxígeno, se unen a los lípidos, a las proteínas, a los ácidos nucleicos, el ADN, los modifican y por consiguiente destruyen células como las células microbianas, pero este daño se puede extrapolar a las mismas células del paciente. Ahora acabamos de ver los radicales de oxígeno, ahora vamos a ver los radicales de nitrógeno. Todo esto parte de los radicales de nitrógeno con una molécula que es el óxido nítrico. Ya, entonces, los radicales de nitrógeno que actúan de manera similar a los radicales de oxígeno se forman a partir de una molécula que es el óxido nítrico. El óxido nítrico es un gas soluble producido a partir de la arginina, que es un aminoácido, y esta arginina, por acción de una enzima que es la óxido nítrico sintasa, o sea, que sintetiza óxido nítrico, se va a formar óxido nítrico. Tomo la arginina, óxido nítrico sintasa, que es una enzima, transforma la arginina en óxido nítrico. ¿Bien? ¿Qué es lo importante aquí? El óxido nítrico actúa principalmente a 3 niveles. Por lo tanto, tengo 3 tipos de óxido nítrico sintasa. O sea, tengo 3 tipos de moléculas que sintetizan óxido nítrico. Una es la ENOS, óxido nítrico endotelial. ¿Por qué? Porque están las células endoteliales. El óxido nítrico que forman en el endotelio sirve como un vasodilatador y es uno de los vasodilatadores más potentes que existen. Este óxido nítrico se forma normalmente en nuestro organismo. Cada vez que hay un proceso vascular se produce el óxido nítrico, por lo tanto permite una vasodilatación, como por ejemplo la vasodilatación que se produce a nivel periférico cuando hace calor y nosotros necesitamos eliminar mayor cantidad de calor por vasodilatación y se nos pone la cara roja, se produce este óxido nítrico endotelial. ¿Bien? El otro tipo de óxido nítrico es el óxido nítrico neuronal, N de neuronal, porque se produce a nivel de las neuronas. Y las neuronas producen óxido nítrico, ¿por qué? Porque lo ocupan como neurotransmisor. Entonces ya tenemos el endotelial como vasodilatador y el neuronal, ¿bien? En las neuronas como neurotransmisor. Y el que vamos a ver acá es el óxido nítrico con I, la óxido nítrico sintasa I, de inducible, que no está siempre funcionando. Estos otros dos están funcionando siempre y van a producir óxido nítrico dependiendo si necesito neurotransmisor o vasodilatar, pero este se induce cuando hay un proceso inflamatorio que me activa las células fagocíticas como los neutrófilos. Bien, este es el inducible. Ahora, nosotros cuando avancemos en la parte de patología vamos a ver que el óxido nítrico endotelial es muy importante cuando ocurre una isquemia. Se produce gran cantidad de óxido nítrico y ese proceso isquémico en sí, y cuando ocurre una reperfusión que empieza a llegar nuevamente oxígeno al tejido, forma gran cantidad de radicales libres. Por lo tanto, este vasodilatador, que en condiciones fisiológicas es súper bueno porque nos dilata los vasos sanguíneos, en condiciones patológicas nos puede causar bastante daño por la producción de radicales libres. Bien, lo vamos a ver más adelante. Entonces, las dos primeras óxido nítrico sintasas que forman óxido nítrico se expresan intrínsecamente en niveles bajos, siempre se están produciendo, y el óxido nítrico que generan mantiene el tono vascular y actúa como neurotransmisor.
La óxido nítrico sintasa inducible es la que participa en la muerte microbiana, se induce cuando los neutrófilos, los macrófagos se activan por citoquinas, o sea, por moléculas que les dicen, oye, actívate y empieza a producir estas moléculas porque necesitamos degradar microorganismos. Citoquinas como cuál, interferón gamma, que es producido o interferón gamma o ciertos productos microbianos que hacen que estos neutrófilos macrófagos se activen. En macrófago, el óxido nítrico interactúa con el anión superóxido. Acuérdense que el anión superóxido era el primer radical libre que se formaba a partir del oxígeno. Estos dos interactúan y generan un radical libre altamente potente, sumamente reactivo, que es el peroxinitrito, que es este de acá. Bien, y por eso explica que si esto es importante, porque vamos a ver más adelante que cuando hay un paciente que tiene una isquemia y no está llegando sangre a un determinado tejido, el mismo tejido, las células endoteliales, empiezan a producir gran cantidad de óxido nítrico. ¿Para qué? Para decirle a los vasos sanguíneos, oye, por favor, dilátense y que nos llegue oxígeno porque nos estamos muriendo. Se produce gran cantidad de óxido nítrico. Y además, como ese tejido está sufriendo gran cantidad de daño, se produce gran cantidad de anión superóxido. Y este anión superóxido se mezcla con este óxido nítrico que no alcanza a cumplir ninguna función vasodilatadora y producen peroxinitrito, dañando en gran cantidad el tejido, además de la propia isquemia. Bien. Entonces, estos radicales libres atacan, dañan lípidos, proteínas, ácidos nucleicos de los microbios y células del anfitrión, pero recuerden que se puede extrapolar tanto a los microbios como a las células del anfitrión, ¿bien? O sea, de nuestro paciente en este caso. En estudios se han modificado genéticamente ratones y se pueden hacer ratones modificados que carecen de la óxido nítrico sintasa inducible o de la NADPH oxidasa. O sea, hay ratones que no pueden producir el óxido nítrico y hay otros ratones que no pueden producir las especies reactivas de oxígeno. Si pueden producir una y no la otra, son ligeramente sensibles a infecciones, pero cuando los ratones están modificados y no le tienen la capacidad de sintetizar óxido nítrico ni especies reactivas de oxígeno, sucumben bajo infecciones bacterianas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no tienen esta capacidad de destruir los microorganismos. Acá aparecen antioxidantes. Como comentaba anteriormente, los antioxidantes son moléculas que pueden ceder un electrón y por lo tanto estos radicales libres, a los cuales, miren, ahí está el radical libre, le falta un electrón, por lo tanto inestable y daña otras moléculas, el antioxidante puede ceder este electrón y estabiliza la molécula, por lo tanto disminuye o impide que ocurra esta cadena de óxido de reducción que altera los componentes celulares. Bien, ahí hay varios ejemplos de antioxidantes. Y aquí vamos a hablar algunas cosas de las enzimas lisosómicas. Por ejemplo, los neutrófilos presentan dos tipos principales de gránulos menores, específicos, secundarios. Contienen enzimas como lisosima. La lisosima es una enzima que degrada específicamente la pared de las bacterias. Se libera no solamente por los neutrófilos, sino que en varios componentes. Por ejemplo, la saliva contiene lisosima, varias secreciones intestinales contienen lisosima. Destruye específicamente uniones a nivel de la membrana de las bacterias. Colagenasa, que destruye colágeno, gelatinasa, lactoferrina. La lactoferrina es una molécula que quela hierro, o sea, quiere decir que toma el hierro y se une al hierro e impide que el hierro quede disponible. El hierro es indispensable para la proliferación bacteriana. Por lo tanto, si se libera al medio lactoferrina, ese hierro no queda disponible para las bacterias, queda unido a la lactoferrina, las bacterias no lo pueden utilizar y no pueden proliferar. Activador de plasminógeno, histaminasa, degrada la histamina, fosfatasa alcalina, degrada microorganismos. Los gránulos mayores azurófilo primario contienen mieloperoxidasa, acuérdense que hablamos de esto recién, factores bactericidas, lisosimas, defensina, hidrolasa ácida, proteasa neutra. Ahí no es necesario que se aprendan cada uno de esos nombres, pero que sepan que hay varias enzimas que degradan tanto componentes de la matriz extracelular, como por ejemplo la lactasa, y ustedes dirán, ¿para qué necesito degradar la lactasa? O sea, ¿para qué necesito lactasa? Lo hace porque la elastina es un componente de la matriz y para poder avanzar esta célula
que el neutrófilo necesita ir degradando la matriz para poder avanzar. Acuérdense, eso genera daño también en el hospedero. Ambos tipos de gránulos se fusionan con vacuolas fagocíticas que contienen material endocitado, o es posible que el contenido de los gránulos sea liberado del espacio extracelular. Las proteasas ácidas degradan bacterias, residuos de los fagolisosomas. Las proteasas neutras pueden degradar varios componentes celulares como colágeno, membrana basal, esto para ir avanzando a través del tejido. Los macrófagos también contienen hidrolasa ácidas, elastasa, fosfolipasa. Normalmente estas enzimas son controladas por un sistema de antiproteasas presentes en el suero y líquidos tisulares como la alfa-antitripsina o la alfa-2 macroglobulina. Vamos a ver más adelante que hay algunas patologías. La alfa-antitripsina destruye la tripsina y la tripsina produce daño a nivel del tejido conectivo. Hay individuos que tienen déficit de alfa-antitripsina, por lo tanto no pueden degradar la tripsina y esta tripsina es liberada por células inflamatorias. Por lo tanto, durante los procesos inflamatorios se produce mayor cantidad de daño en determinados tejidos y esto es importante en ciertos casos de patologías pulmonares. Lo vamos a ver también más adelante. Fagocitosis y eliminación del agente causal. Enzimas lisosómicas, por ejemplo las defensinas, son péptidos granulares, o sea que son varios granitos ricos en arginina catiónica, son tóxicos para los microbios. La lisosima, les dije cómo actuaba, hidroliza el enlace de ácido murámico presente en el revestimiento glucopeptídico de la bacteria. Esto no está presente en nuestras células, por eso destruye específicamente paredes bacterianas. La lactoferrina, que une hierro, se los dije también, ahí se los dejo escrito. Proteína básica principal, que es una proteína catiónica de eosinófilos, tiene actividad bactericida limitada, pero es citotóxica para numerosos parásitos. Los eosinófilos tienen una actividad muy importante sobre los parásitos. No actúan bien sobre las bacterias, pero sí pueden destruir parásitos.